Como si se tratara de un lamento de lejanos tiempos, de civilizaciones que se han perdido en la bruma del pasado, del olvido. Ese sonidito de fondo que fue utilizado como banda sonora de Planeta Encantado, esa maravillosa serie televisiva que recorría los grandes misterios del mundo. Esta música denominada Alba de Vida y cuyo autor es Stefano Mainetti. Esta serie ya de inicios de siglo. Suena antiguo decir eso, ¿no? Aunque sigue de plena actualidad, está disponible en YouTube y que fue ni más ni menos que realizada por el gran JJ Benítez. Para mí, uno de los mejores investigadores de sucesos anómalos, principalmente el fenómeno OVNI, pero también ha ingresado en uno de los grandes enigmas, la vida de Jesús de Nazaret, con su obra Caballo de Troya, derivada del libro de Urantia. Y por supuesto también los fenómenos de los aparecidos, ¿no? Cuando la gente afirma haberse encontrado cara a cara con una posible prueba de la supervivencia tras la muerte, ¿no? Con lo que otros denominan fantasmas. Pero en realidad es más complejo que eso. Tendrían ustedes que revisar la obra de JJ Benítez para entenderlo plenamente. Lo cierto es que son 4 años los que se cumplen este 1 de agosto, 4 años de Misterios al Anochecer, que inició en 2020 con el nombre de Misterios al Atardecer. Les voy a contar un poquito, ¿ya? Vamos a hacerlo así, tipo programa aniversario. Bueno, resulta que yo me encontraba finalizando una temporada de trabajo, también en el ámbito de la salud, en la ciudad de Puerto Maldonado. Entonces ahí me alcanza lo que es el tema de la pandemia, del confinamiento. En un momento uno llega a sentirse como que incluso un tanto desesperado, porque no sabes qué es lo que va a hacer del mundo y sus ilusiones, de la vida y de todo ello. Y entonces me pegué más a 2 cosas que siempre han sido pues mi tabla de salvación: el amor y la fascinación por los grandes misterios y la espiritualidad. Eran, después del trabajo, horas y horas de tan solo poder salir a mirar a través de la reja del jardín de ese... Era en realidad un departamento, era en realidad una pequeña casa en la que yo estaba viviendo, alquilado, ahí ello. Y solo me acompañaba mi gata, ¿no? Que la llevé de Lima a ese viaje. Ella también vivió las tormentas y estoy seguro que asimismo fue partícipe de mis inquietudes. Horas de horas en una ciudad que además no tiene muchos canales de televisión ni tampoco muchas emisoras de radio que sean escuchables, por decirlo así. Iba yo también, cada que sintonizaba, dándome cuenta que eran menos y menos las voces que salían al aire. Al parecer, o los locutores caían enfermos y no podían realizar sus programas, alguno incluso falleció, y otros sencillamente estaban seguro tan desanimados por esta situación trágica de la pandemia que optaron por ya no seguir en las ondas. Entonces, frente a esa perspectiva, un día saliendo de trabajar me percato que ahí cerca del trabajo está pues una radio, ¿no? Que yo la escuchaba, una radio de música tropical principalmente, y yo veo la puerta abierta y decido lo que yo les recomiendo que hagan ustedes sin temor cuando sienten que tienen algo que pueden lograr. Y lo único que marcaría la diferencia es una decisión, un impulso, y al final si te dicen que sí o que no, si te dicen que sí, pues ganaste, y si te dicen que no, simplemente será una breve pena, pero continuarás, pero no te quedarás con el bichito del ¿y qué hubiera pasado si no lo hubiese realizado, si no me hubiese lanzado, si no me hubiese animado? Bueno, lo cierto es que yo subo las escaleras raudamente y me encuentro con el dueño de esa emisora, que bueno,
le comento así, no sabía exactamente cómo explicarme, o sea, pensaba que iba a sonar raro decir voy a hacer un programa de misterios, vamos a hablar de fantasmas, de fenómeno ovni, de espiritualidad, algo de música, cosas extrañas. Pensaba que iba a ser como hablarle chino a cualquier persona, o que me iba a mirar raro, porque ese es uno de los terribles estigmas que aún hay por ignorancia generalmente de parte de muchos hacia el mundo del misterio, verlo simplemente como lo raro o como lo terrorífico. Entonces yo le explico, el señor recuerdo que me escuchaba pues sin decirme nada, entonces yo dije, bueno, ya fue, ¿no? Y de pronto me dice que qué horario quería y fueron a partir de ahí, así, que se empezó al día siguiente creo, algunos meses de estar con aquello que se dio en denominar misterios al atardecer. ¿Cómo es que nace esa denominación tan así, ¿no? No sé, tan interesante? Bueno, porque como yo no me esperaba que en una nomás me dijeran que el programa sí iba a salir al aire, me dijo, bueno, y para poder anunciarlo, para poder ponerlo dentro de la programación, ¿cómo se va a llamar tu programa? Y yo dije, wow, ¿cómo se va a llamar esto? Bueno, un programa de misterios, como igual por el confinamiento, por el asunto este de que hay un toque de queda a las 8 de la noche, la emisora cierra a las 7, entonces el programa va a ser tipo 5 y media de la tarde en adelante. Bueno, son misterios al atardecer, ya misterios al atardecer, y quedó, ya cuando se normalizó la situación y todo, el programa pasa a la noche, en este caso en una emisora de Lima Sur, que hasta ahora estamos ahí los domingos, ¿no? Radio Imperial 2, desde enero del 2021 que estamos ahí. Igual se seguía llamando Misterios al Atardecer porque se me ocurrió la idea de que fuese 2 veces a la semana, martes y jueves, a la hora que la gente toma su lonche. Y bueno, igual de ahí ya adquirió su actual denominación y su horario de primero los sábados de la noche. Bueno, ya desde hace algún tiempo estamos allá en Lima Sur los domingos por la noche. Después me traslado por trabajo a la ciudad de Lamas y aquí en Estación Lamas también pues ha empezado a salir, en este caso desde mayo del 2022, los sábados de 7 a 8 de la noche. Y aquí es donde estamos, nos escuchan también en Tarapoto y yo he podido constatar que en diferentes comunidades o la gente que está en su auto por la carretera, por la Fernando Belaúnde Terry, en centros poblados que en realidad yo no conocía de su existencia, pues yo no soy de aquí. Y sorprendido quedé, ¿no? Me han pasado muchos hechos curiosos, también casi paranormales. Gente que se me ha acercado en las circunstancias más insólitas a contarme sus asuntos que usualmente no los cuentan, pues porque, como digo, hay todavía cierto prejuicio tonto hacia los sucesos extraños. Y ya después la tercera emisora que se sumó y que está actualmente en activo, el programa ahí en activo los días de lunes a viernes desde minutos después de las 10 de la noche, fue Radio Arequipa Internacional, que está tanto en la FM como en la internet de la Ciudad Blanca. Nosotros iniciamos ahí más o menos por agosto del 2023. Ahí se va a cumplir el primer año, ¿no? Y así es como estamos llegando sin darnos cuenta. Al ser Arequipa una ciudad grande, hay más de 1 millón de personas potenciales oyentes. En el caso de Lamas, Tarapoto, la zona del Bajo Mayo, algo de 200.000 más o menos. Y en Lima Sur, llegando incluso hasta la misteriosísima Chilca, que para mí pues es uno de los lugares más encantados y encantadores del mundo, habrá pues 1,5 millones de gente que potencialmente, si sintoniza los 99.5 ahí, nos podrá escuchar. En todo este tiempo, un ingrediente importantísimo ha sido el de los invitados. Y algo que a mí me hace feliz es haber tenido pues en el programa, para disfrute y deleite de todos ustedes y de mí, el primero, pues por ejemplo, a Manuel Carballal, a Yusef Guijarro, a José Antonio Caravaca, a Marcelino Requejo. También he tenido hace unos días, por ejemplo, a Juanca Romero Jasme, de las Rutas Misteriosas de las Islas Canarias. He tenido a Alejandro Merino, un auténtico erudito, le decimos el Adalid de la sabiduría, ¿no? Desde España, desde Málaga. He tenido también a, por ejemplo,
personas ya de los rumbos del misterio de aquí de Perú, como Sixto Paz. Sixto Paz lo he podido entrevistar en una ocasión. Por supuesto también a Julio Dongo, Eduardo Camacho, con quienes nos conocemos en persona y hemos estado también, al igual que el Hombre Sin Rostro, pues también que con ellos cuántas veces hemos estado en Chilca y en otros lugares al sur de Lima a la búsqueda de los misterios, también contactados, ¿no? Como el chileno Claudio Pastén, claro que sí. Hemos tenido también, cómo olvidar al señor Pedro Hawking, ya fallecido, que en paz descanse, misionero evangélico y asimismo apasionado por demostrar la existencia de la obra de Dios mediante los animales que la ciencia aún no acepta como existentes, ¿no? Como que aún no forman parte de los libros de zoología. Y justamente esto es lo que se denomina la criptozoología. Y desde la criptozoología también nos ha acompañado, por supuesto que sí, Javier Resines, otro gran amigo e invitado. Y dentro también de los grandes del misterio nos ha acompañado en muchas ocasiones Albert Rosales, una auténtica biblioteca viviente respecto al fenómeno ovni y dentro de ello a la aparición de extraños seres, extraños humanoides en las más variadas geografías del mundo. Hemos tenido también, por ejemplo, a Carlos Gabriel Fernández, hablándonos sobre transcomunicación instrumental, sobre estos intentos de contactar con seres desencarnados, supuestamente difuntos, mediante la tecnología. Hemos hablado también de asuntos como las psicofonías. Hemos estado con Alberto Guzmán en algunas ocasiones, que él tiene su emisora dedicada íntegramente al mundo del misterio en España, edenex.es, a través del internet, donde también sale Misterios al Anochecer. Hemos hablado con Sonia Gupta del canal A Enigma. Hemos charlado con José Manuel Frías también, que ha tenido uno de los programas más longevos en la FM de España dedicado a los misterios, llamado Límites de la Realidad. También en estos 4 años hemos hablado con personas quizá no tan conocidas, pero que son el alma de los enigmas en cada lugar. De acuerdo, lo primero fue cuando yo estaba allá en Puerto Maldonado, entro a una librería y como todos los programas, esto también está en Misterio Infinito Perú en YouTube, ¿no? Ahí en la lista de reproducción llamada Misterios al Atardecer / Anochecer. Y entonces pues veo que hay cosas muy curiosas, hay libros que hablan sobre los enigmas de la región Madre de Dios, y esa fue, creo yo, mi primera entrevista que hice, ¿no? Un señor que pues era el escritor, el que había hecho los estudios correspondientes para hablar sobre los misterios de Madre de Dios, entre los cuales se encuentra la primera foto de un supuesto ovni, un supuesto platillo volante, sobre el río Madre de Dios hace varias décadas. Lo conocí casi por casualidad. Después me fui convenciendo cada vez más que la casualidad no existe, que es solo una ilusión. Hemos hablado también con Héctor Quirós sobre las psicofonías, como les mencionaba. Se han tocado misterios como la Atlántida. Hemos hablado también de espiritualidad, del libro de Urantia, que yo estoy convencido que es una verdadera revelación llegada desde instancias celestiales. También nos han acompañado, como digo, personas que tienen que ver de otras formas con la espiritualidad o con lo alternativo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, con gente desde la psicología, desde las terapias alternativas, autores de libros, muchísimos, libros principalmente relacionados al mundo del misterio y también otras cositas igual de interesantes. Y algo que a mí me caracteriza, algo que yo he asumido como una característica del programa, es que es un entrenamiento para respetar puntos de vista. Yo soy una persona que la tiene muy clara. Hay cosas en las que creo y cosas en las que la verdad que no creo para nada. Y conforme voy adentrándome más en el mundo del misterio, me vuelvo más escéptico. Pero
de forma sana, no de esos escépticos agresivos que se exasperan, no, sino que por lo mismo que estas temáticas aparecieron de una forma muy especial en mi vida, pues igual tengo que tratarlos como se trata a un maestro, como se trata a una persona a quien le debes mucho, ¿no? En este caso, al misterio. Y por eso es que no me puedo permitir el sensacionalismo, ni como muchos que ven una luz en el cielo y dicen que es un ovni, no. Me he vuelto de aquellos que tienen que pedir pruebas, que no está mal, aunque a muchos eso les incomoda porque sencillamente no las tienen. En el programa, algunos temas, como digo, que se han tratado en todo este tiempo tienen que ver con nuestras esperanzas, con los lugares que nos sorprenden, con aquello a lo que a veces no le prestamos atención, pero que desde lo cotidiano nos habla de que hay, más allá de lo evidente, otros mundos, como la frase del poeta Paul Eluard de la colección del mismo nombre, la colección Otros Mundos de Plaza y Janés, que es una de las más buscaditas ahora, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Y yo eso lo he comprobado. Y por lo mismo también una parte muy importante, por ejemplo, acá estoy ahorita revisando acá la lista de los programas, ¿no?, que están subidos a YouTube. Por ejemplo, otros invitados que he tenido, antes de continuar con lo que les iba diciendo, hemos tenido por acá también a Freddy Alexis desde Chile, a Fernando Raúl Castro Álvarez de esa bandaza puertorriqueña llamada Los Niños Estelares. ¿Cuánta gente hemos tenido verdaderamente en estos 4 años del programa? Y seguiremos adelante, Dios mediante. Hemos tenido también por acá, a David Cuevas, de Dimensión Límite, al actor Baldomero Cáceres, que protagonizó una película llamada Contactado. Hemos hablado de uno de los casos más sorprendentes de contactismo a nivel del Perú, como es el de Donato Cervantes. Lo conversamos con el amigo Julio Dongo tiempo atrás. Hemos tenido a Néstor Berlanda, por supuesto, psiquiatra argentino, hablándonos de la relación entre la DMT, la química cerebral, y las experiencias ovni o con realidades aumentadas, con otros rincones de la realidad que usualmente nosotros no podemos acceder. Hemos hablado también sobre libros como Los Niños Contactados. Misterios al anochecer. Un ingrediente muy especial de todo este tiempo en Misterios al anochecer ha sido la exploración de campo. Ir a los lugares que otros no recorren porque muchas veces ni siquiera saben que existen. Modestia aparte, yo, Fernando Chapi Martínez, soy de las personas que no me gusta aquello de seguir las rutas turísticas prefijadas. No me agrada eso de que cuando uno viaja a un lugar se limita a tomarse el selfie, se limita a tomar la foto paisajística de sitios que ya están harto recorridos, que solo te puedes quedar 5 minutos porque si no te riñe el guía. Me parece eso bastante triste, ¿no? A mí me gusta recorrer los rincones que no están tan explorados. Tiene su riesgo, por supuesto que sí, uno se la juega. En muchas ocasiones he sido quizá un poco hasta imprudente, las cosas así. Me he perdido, me he caído, han pasado muchas cosas, pero al final quedan en el libro de las anécdotas de la vida. Y eso es incluso desde mucho antes de estos 4 años de Misterios al Anochecer. Y justamente desde el encanto que ya me proporcionaba el saber que pues hay un mundo allá afuera que no es el que te cuentan los libros, es de donde nace después la idea de poder difundirlo a los demás mediante primero el canal de YouTube Misterio Infinito Perú y luego Misterios al Anochecer como programa radial. Lugares que he conocido. Muchas personas me han preguntado, Fernando, si nos tuvieras que decir sobre algún sitio particularmente extraño, algo que te parecería a ti quizá el lugar más raro en el que has estado, en el que ocurren sucesos que puedes dar por hecho dentro de tu cada vez más creciente escepticismo,
que son de muy difícil explicación. Bueno, aquí en el Perú yo les diré que Chilca, al sur de Lima, evidentemente, ¿no? Un lugar al que voy por lo menos desde 2009. Yo pensaba que iba desde el 2010, pero de ahí encuentro una fotografía que yo había tomado con mi malísima cámara de celular del 2009, de la primera vez que fui, ¿no? No sabía que estaba llegando para volver muchísimas veces más. Bueno, Chilca para mí es un lugar donde pasa de todo. Hay fenómeno ovni, fenómeno paranormal, hay antiguas creencias, apariciones de supuestos seres feéricos o espíritus de naturaleza, lo que comúnmente llaman duendes, por ejemplo. Y esto ocurre en buena parte del sur de Lima. Saliendo de Chilca, adentrándonos, está Calango, donde hay auténticos enigmas arqueológicos. En el propio Chilca también los hay, en el Cerro Yaya, unas pirámides prehispánicas formadas por terrazas con material malacológico, es decir, restos de moluscos, de que ahí, bueno, al parecer eso fue la alimentación de sus pobladores iniciales, que eran pescadores. Y hay muchos enigmas, muchas historias, sobre todo en Playa Yaya, en los alrededores de las lagunas curativas, según se dice, de Chilca. Para mí ese sería un lugar muy importante. Llegué por primera vez en 2009 y mientras estoy grabando esto me dicen que hay por allá un evento ufológico. Poco a poco ya va Chilca despegando hacia, estoy seguro yo, un lugar de privilegio cuando se habla en el plano mundial, ¿no?, de estas temáticas del misterio y de los hechos insólitos. Otro lugar que he recorrido en todo este tiempo, desde mucho antes, como digo, de los 4 años de Misterios del Anochecer, es el Callejón de Conchucos, en Ancash, con quien tengo, pues, yo tengo con este lugar una relación muy especial de afecto, ya que mi familia materna es parcialmente de Ancash, bueno, de la zona del Callejón de Huaylas, ¿no? Pero Conchucos cautivó mi corazón. Fui en varias ocasiones en el contexto de fiestas patronales. Bueno, mi madrina es de ahí, ¿no? Su hijo es mi amigo de toda la vida prácticamente. Y ahí pues subimos al enigmático Cerro Cuncash, un lugar en el que hasta el más escéptico, creo yo, se convencería de que pasan cosas rarillas, ¿no? Hay unas casitas como derruidas, abandonadas, que dicen que son las de los antiguos o de los gentiles, donde no te aconsejan que te acerques, y mucho menos cuando ya cae la noche. Pues la noche pasamos arriba, observando luces raras, estrellas fugaces. Uno se cansa de pedir deseos de tantas estrellas fugaces que ve. Y también se cuenta, ¿no?, que en el fondo eso ha sido un sitio arqueológico y que hay sobre lo que habría sido una antigua tumba, un pequeño muelle que nadie puede sacar y al que llaman algo así como el muelle encantado. Se cuentan muchas cosas al respecto. Es uno de los sitios más enigmáticos, en realidad, en los que yo he estado. Y he visto cosas que hasta ahora no me puedo explicar. Claro, puedo simplificarlo como que quizás sean travesuras de la percepción y de la mente, pero no me queda claro, ni siquiera con lo escéptico que me voy volviendo poco a poco. Otro lugar que pocas veces lo comento, pero donde también ocurrió un suceso singular, es la Reserva Noryauyos Cochas, en, como el nombre indica, Yauyos, en la región Lima Provincias. Sitio que se ha popularizado en los últimos años porque pues es el típico destino de repente de fines de semana o de feriados para muchos limeños, porque hay unas muy bonitas vistas, lagunas de un azul intenso, pueblitos acogedores, caminatas y hasta algún pueblo abandonado, ¿no? Bueno, yo recuerdo, en el contexto de un curso universitario, uno de esos pues que tú dejas para después porque son del integrado y los terminas llevando en realidad casi al final de la carrera porque los dejaste olvidados antes. Entonces ahí ocurre un suceso que yo hasta ahora no sé si ha sido incluso lo que hablan como un disloque del espacio-tiempo. Es algo de lo que casi nunca he hablado en realidad. Posiblemente no lo haya contado en el programa ni siquiera antes, pero no soy el único testigo. También hay una testigo más que vivió una serie de sucesos a plena luz del día bastante raros y posiblemente ligados a la visita a una iglesia abandonada en un pueblo también abandonado de esa zona. Caminos inexistentes, tiempos perdidos,
gente que te busca y no te encuentra por más que estás a pocos metros, gritos que lanzas y no te escuchan, como si de pronto no estuvieras ahí sino en un mundo paralelo, pero no tan alejado porque igual puedes ver lo que hay alrededor. Extraños personajes que aparecen y otras cosas. Es una historia bien larga de contar. Me han dicho, Fernando, escribe un libro, ¿no? Ponlo por escrito, todo esto que vas viviendo en los distintos años, los lugares que vas conociendo. Esto me lo ha pedido ni más ni menos que Javier Resines, gran amigo allá en Madrid, España, y para mí uno de los mejores, si no acaso el mejor, experto en criptozoología, es decir, en el estudio de los animales, los seres que pueblan el mundo y que la ciencia oficial aún no acepta su existencia, ¿no? Él me dijo, me lo ha puesto varias veces, Fernando, esto que muestras todo, tienes que escribir un libro. Esto tiene también Gustavo Fernández de Argentina, otro investigador que lo hemos tenido en el programa varias veces. Alguna ocasión me escribió, me puso que considere poner lo que voy encontrando, los sitios y todo, de alguna manera plasmarlo, mejor dicho, para que esté disponible a otros investigadores. Y eso es lo que yo voy a hacer. En algún momento voy a escribir un libro. De hecho, me quedé con un libro trunco, que ahora lo tendré que rehacer completamente porque me han venido otras ideas a la cabeza. ¿Dónde lo publicaré? ¿Cuándo lo terminaré? Eso solo Dios lo sabe. Pero yo creo que hay que ponerse manos a la obra. Porque si algo queda para uno, no sirve. Solo el conocimiento es válido si se socializa, si se comparte desinteresadamente y con amor hacia los demás. Creo que muy aparte del programa de radio, muy aparte del programa de YouTube, sí, también tengo que escribir un libro sobre tantas cosas y sobre mis reflexiones en base a lo que voy conociendo del mundo del misterio, mi cambio de mentalidad que se ha forjado gracias a ello en estos años, incluso también el choque, a veces amistoso y otras veces lamentablemente no tanto, con otros seres humanos en base a los prejuicios que ellos tienen respecto a cuando uno se interesa en estos temas límites, ¿no? Es mucho lo que te cambia en la vida el interesarte por los misterios. Y sobre todo yo creo que un capítulo de ese hipotético libro estaría dedicado también a cómo el misterio me abrió las puertas de la espiritualidad. Yo he sido una persona que pues vengo de una familia, mi familia materna, que es católica nominal, pero no es muy practicante. Es decir, yo prácticamente no aprendí nada en casa del tema espiritual. Pero tuve una experiencia, alguien la llamó cuando se la conté epifanía, otra persona la llamó, como dicen, por ejemplo, en el ámbito del cristianismo evangélico pentecostal o de las iglesias católicas, los grupos de tipo carismático. De hecho, yo estuve en una hace bastante tiempo, en parte de mi adolescencia, como una presencia del Espíritu Santo, un descanso en el Espíritu, ¿no? Bueno, algo que me ocurrió en una iglesia en el centro de Lima, estando en completo silencio y completa soledad frente al hermoso, hasta ahora siempre que puedo lo visito, altar de pan de oro del periodo español, y donde posiblemente recibí una respuesta ante la que quizá fue mi primera oración de corazón a la divinidad, que ni sabía cómo hacerla por la escasa formación religiosa que tuve en casa cuando tenía algo de 12, 13 años. Y desde ahí nunca dudé de la existencia de Dios. Pero algo que alimentó eso fue mi preexistente interés por el misterio, porque yo decía, en el misterio se habla de fantasmas, se habla de seres de otros mundos, pero ¿quién creó a esos seres de otros mundos? Y si los supuestos fantasmas son, o los seres, espíritus de la naturaleza, seres feéricos, vamos a decir así como pequeños espíritus, ha de haber un gran espíritu. Y a ese es al que denominamos la fuente, el profundo, Dios, la divinidad, como ustedes lo quieran llamar, pero estamos hablando de Dios en pocas palabras. También cuando yo tenía más o menos esas edades, 12, 13 años, me interesó por la figura del que ha sido, y sigue siendo porque para mí está vivo, la principal figura de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret. De pronto descubro los evangelios apócrifos, me los devoraba. Tenía yo ya internet en ese tiempo en casa, lo cual era raro para la época, pero teníamos ahí. Buscaba por ahí información de distinto tipo. Me pegué mucho durante años a una saga de JJ Benítez llamada Caballo de Troya. Descubrí el libro de Durantia y siempre supe mantener un balance e incluso un complemento
entre el mundo del misterio y lo espiritual, retroalimentándose lo uno a lo otro y potenciando mi certeza de la existencia de Dios y de otros mundos que coexisten con el nuestro. Todo en perfecto orden, nada por azar, como nos quieren hacer creer ahora. Bueno, la situación es que estábamos hablando de otros lugares misteriosos que he ido conociendo en todo este tiempo. He hablado pues de Chilca, de la zona de Conchucos en Ancash, de Norllabios Cochas en Lima provincias. También, por supuesto, ya hay video de eso en Misterio Infinito, pero en YouTube está la zona del lago Titicaca. Tuvimos unos avistamientos hace años atrás muy singulares cerca de lo que denominan Jayumarca, Aramumuru, Caballo Cansado, la Puerta del Diablo. Hay tantas formas de hablar de ese portal en piedra cerca a Juli, cerca también al lago Titicaca, ¿no? Del lago Titicaca pues se ha hablado mucho, que si en el fondo del mismo hay ruinas de una civilización desaparecida, que si acaso Tiwanaku, que está cerca, ¿no? O Tiahuanaco, como lo españolizan o castellanizan otros, pues era en realidad un puerto marítimo de un tiempo ya desaparecido, habitado por alguna civilización desconocida y muy desarrollada. Todo esto entra ya dentro del ámbito de la nueva era y de tantas cosas, ¿no? Es mera especulación, si acaso llega incluso especulación. Bueno, yo estuve ahí, conozco Puno, conozco Juliaca, conozco toda esa zona, la maravillosa Juli, en su tiempo considerada como la Roma de América por sus bellísimas iglesias. En Aramumuru he estado hasta que la noche llegó, y verdaderamente que así como se aprecian estrellas, también estrellas fugaces, por supuesto lo que debería ser algún satélite pasando en esa atmósfera tan limpia, pero también otras luces muy raras, ¿no? Muy raras, como si juguetearan entre sí. Y mientras la persona con la que yo fui estaba seguro que eran ovnis, en mí surgía también otra de las posibilidades que se barajan sobre estas supuestas presencias de otros mundos, y es que en realidad se trate de toda una fauna que hay en lo alto de la atmósfera, ¿no? La teoría de la biosférica, como se le denomina, y que hace poco se ha vuelto a hablar de ella por un paper hecho por científicos que aseguran que pues hay seres de plasma o una previda de plasma en la alta atmósfera, ¿no? Entonces estamos más acompañados imposible. Hasta donde pensamos que no hay vida o que no hay nada que llene el vacío, por supuesto que todo está más lleno de lo que pensamos. Así que, bueno, Aramumuru, un lugar para hacer oración, que cuando tú llegas te encuentras con restos de algún ritual, ya sea chamánico o sea de la nueva era, tantas cosas. Un lugar muy interesante, pero también hay otro portal, más hacia el noreste casi de la zona del altiplano peruano del lago Titicaca, en Huancané. Un portal al que no asisten tantas personas, pero que ahí si tienes la predisposición, por supuesto, unas experiencias místicas poco menos que increíbles. Ahí también estuve, a eso me refiero con que ahí pues hay videos en Misterio Infinito, pero en YouTube, y otros lugares misteriosos más hay en toda esa zona. Del lado boliviano también, por supuesto. Incluso en Uyuni, las noches son una joya. Una joya es la que te regala, o muchas, miles, infinitas joyas son las que te regala el cielo de ese antiguo lago, ¿no? Que ahora es el Salar de Uyuni en Bolivia. Más lugares misteriosos, Arequipa, donde nos escuchan de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche. Por ejemplo, en ese paraje desértico de Toro Muerto, lleno de rocas con extraños grabados, con petrolíferos, yo me acuerdo que la persona, que no sé si hasta ahora, pero en esos años era la encargada de custodiar ese enclave arqueológico, nos llevó casi al atardecer a una roca con una extraña figura, la que denominaban el astronauta, y nos cuenta que una persona que andaba por ahí vio descender un objeto de los cielos cerca de esa roca del astronauta, y de ahí también le venía el nombre, o mejor dicho, confirmó ese nombre, esa apariencia, como algo quizá de otros mundos. Después también nos contó la historia de una persona que, estando muy cerca de ahí, se quedó dormida y de pronto lo despiertan, no recuerdo si de un golpe o de una cachetada, y fue, entre comillas, atacado
por un personaje que parecía de un tiempo pasado, como con una máscara chamánica o algo así, ¿no? Entonces también es enclave de sucesos extraños Arequipa. De hecho hemos hablado de los enigmas de esa ciudad con Pablo Nicoli, que es autor de libros, hace rutas turísticas ligadas en buena medida al mundo del misterio, ha tenido revistas muy interesantes dedicadas a los enigmas en la Ciudad Blanca. Con él también hemos hablado en el programa en su oportunidad sobre esos rincones tan misteriosos e interesantes, ¿no? Y por supuesto, también otros lugares pueden ser la zona de Micuya, en Tacna. Ahí también hay petroglifos y extraños grabados. Sobre todo a mí me encanta ir a lugares donde hay petroglifos. La región San Martín para mí fue una sorpresa, una bella sorpresa respecto a eso, porque usualmente las páginas turísticas, cuando uno revisa superficialmente, no te sale gran cosa sobre la arqueología de estos lugares. A lo sumo, en cuanto a la región San Martín, quizás se hable de Gran Pajatén, que está pues metidísimo en el bosque. Es actualmente, por lo que me han contado, prácticamente imposible llegar, pero no de otras cosas. Sin embargo, cuando yo llegué por aquí, por Lamas, por Tarapoto, descubrí que hay bastante por conocer, por difundir, como esos petroglifos que están en la zona de Chasuta y que quedan durante buena parte del año sumergidos bajo el río Guayaga. Hay que tomar una embarcación, llegas y te encuentras con figuras milenarias que muestran a un hombrecito con los brazos flexionados hacia el cielo y las piernas flexionadas hacia la tierra. Puede parecer una curiosidad, puede parecer algo singular y nada más, si no fuera porque uno que es friki de la historia y de esas cosas, y te das con que este personaje fue grabado en roca, pintado en abrigos rocosos, cuevas y en general en distintas partes del mundo por civilizaciones que supuestamente no se conocían entre sí. Este símbolo y otros que hay en petroglifos y demás se encuentran en todo, literalmente todo el mundo. Y tú dices, ¿qué quieren simbolizar? Un hombrecito con los brazos flexionados hacia el cielo, las piernas flexionadas hacia la tierra, como en una actitud, alguien diría, de adoración hacia algún dios o algunos dioses, o una plegaria, una danza, un rito. Pero yo me pongo a pensar si no se trata de seres que están mirando hacia los cielos y que en ellos divisan algo singular, y es una actitud de asombro, de hacerle señas literalmente a lo desconocido. Como digo, hay enclaves con petroglifos. Hace poco estuve más al sur por Juanjuy, la zona de Pachiza, que es justamente la entrada a lo que les dije, ¿no?, al Parque Nacional Río Viseo con el Gran Pajatén, y que he sorprendido por lo que hay en el museo de esa localidad. Tienen una roca con unos petroglifos circulares, imágenes de petroglifos a 2 horas de ahí, me dijeron. Y bueno, ¿para qué contarles más? Pueden ir a Misterio Infinito Perú en YouTube y ahí verlo, ahí ver las imágenes que les estoy compartiendo. Pero es mucho lo que se puede buscar en cuanto al misterio, guiándote por los nombres del lugar, por las leyendas que se cuentan, por tantas cosas en lo largo y ancho del Perú. Y sin embargo, otro de los lugares en los que he estado y que también, pues realmente me parece que ahí vive el misterio, está en el norte de Chile. Se trata de lo que se conoce como la comuna de Huara. Huara, curiosamente, por eso digo, la etimología es importante, en aymara significa estrella. Me imagino que por ahí también va el origen de nombres como Huaral o Huaraz, ¿no?, aunque están en zonas de habla quechua. Pero, bueno, Huara, estrella. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué los antiguos le pondrían este nombre a este lugar? ¿Qué estrella sorprendente verían ellos en el cielo como para decidirse a plasmarlo e indicarlo? Porque de eso se trataban los antiguos nombres, de indicadores o de recordatorios de algún suceso de importancia que quedó ahí, decidieron plasmarlo para la posteridad en ese lugar, ¿no? Bueno, cerca está uno de los geoglifos más interesantes del mundo, de los más grandes también, el gigante de Tarapacá o gigante de Atacama. Esta figura antropomorfa en un cerro llamado Unita, un cerro solitario en medio de la nada,
y que también ahí descubrimos que habían a su alrededor historias relacionadas a lo imposible, fenómeno ovni, desapariciones, y nosotros también fuimos en cierto modo protagonistas de alguna de estas historias cuando con un buen amigo decidimos hacer una caminata desde ese geoglifo hasta la cercana cabecera de la comuna de Huara en una noche, en un entorno en el que no hay absolutamente nadie porque estás en pleno desierto, al lado de una carretera por la que tampoco transitan muchos autos, ¿no? Y bueno, ahí vimos cosas que ya las he contado también antes en el programa. En la propia Lima también hay lugares que están ligados pues a lo paranormal, ligados a historias insólitas. Las zonas más antiguas principalmente de Lima, como los Barrios Altos, el Centro Histórico, el Rímac, Barranco, de donde soy yo, también son sitios donde cuando sobre todo indagas, exploras, te ganas la confianza de las personas, te cuentan sucesos, a veces también ligados a los nombres de las calles, ¿no? La calle del Panteoncito, ahí en el centro de Lima, Rastro de la Huaquilla, más hacia Barrios Altos, la Peña Horadada, posiblemente el último resto de un antiguo adoratorio indígena en lo que actualmente es la Plaza Italia, y que pues lo relacionan desde hace un tiempo en base a unos estudios con, no sé si decirlo observatorio astronómico, pero que estaría calibrada para coincidir con un rayo de sol del solsticio de primavera, ¿no? Entonces también hay todo esto. Al sur de Lima, por supuesto, ahí le denominan Piedra del Diablo además, ¿qué tal nombre? Hacia el sur de Lima, por supuesto, también está Pachacamac, al norte de Lima, Chancay, la zona de Marcahuasi, perteneciente pues a San Pedro de Casta, hacia el noreste de Lima, y por supuesto, cómo olvidarme, la región Ica, uno de los lugares con más historias enigmáticas, no solo del fenómeno ovni, sino también de cuestiones paranormales, como es no solo Nazca, sino también Palpa, sino también la propia Ica. ¿Cuántas historias no recogimos en años pasados en Palpa, en recorridos nocturnos? Hacia el norte, la zona, por ejemplo, del sur de Trujillo, Virú, el Cerro Vitín. Tantos lugares que te hacen pensar que no estamos solos, y no estoy hablando de seres de otros mundos, sino que también nos acompañan las huellas de nuestros ancestros, sus historias, sus leyendas que están más vivas que nunca. Así, amigos, les he hecho una breve reseña en base a lo que he conocido en todos estos años de lugares que me parecen que son sumamente misteriosos e interesantes de nuestro país. Por supuesto hay muchísimos más, me falta recorrer y conocer innúmeros potenciales lugares en los que estén ocurriendo misterios en este mismo momento, ya que estamos de noche. Pero estos para mí me han marcado de muchas maneras. Por supuesto también la zona del Cusco, ¿no? El Cusco, más allá del típico Cusco al que te llevan pues las rutas turísticas, están sitios como la denominada Zona X, más o menos por Sacsayhuaman. Ahí también pasan cosas, ocurren sucesos no siempre fáciles de explicar y ligados a energías que salen desde quizá las entrañas de la madre tierra, o no sabemos si motivados incluso por alguna inteligencia que desconocemos, ¿no? Porque los enigmas a los que le hemos dado y le seguiremos dando, Dios mediante cabida en Misterios al Anochecer en todo este tiempo, abarcan desde, como les digo, los típicos misterios, ovni, paranormal, criptozoología y demás, para también llegar a lo profundo del alma de cada pueblo, de cada país, desde sus leyendas. Y cuando tú indagas en las leyendas, te das con que no son simplemente fantasías, que no es que fueran muy inocentes, por decirlo así, en el pasado, sino que eran tan humanos como nosotros, solo que tenían otra forma de explicarse la vida y otras maneras, quizá incluso más creativas y bonitas que las del tiempo presente, para explicarse aquello que no cuadraba ni siquiera en esos momentos en sus esquemas, ¿no? Porque en todos los tiempos han ocurrido fenómenos anómalos. Así que es definitivamente algo hermoso el dedicarle algunos años de la vida a experimentar mediante los viajes
y ser en realidad un eterno caminante, viendo este mundo como un puente y nosotros deteniéndonos de repente para grabar alguna experiencia, para indagar un poco, compartir con el resto, pero siempre seguir hacia adelante, porque cada día es una nueva oportunidad para muchas cosas, pero sobre todo para asombrarnos por lo que desconocemos. Así, en estos 4 años también han habido testimonios de personas que han vivido el misterio. ¿Cómo olvidar aquel inolvidable testimonio de más de 40 minutos que me envió Próspera Muñoz, que se le considera la primera contactada de la era moderna del fenómeno ovni, de Jumilla, en Murcia, España, o también cuando nos contó en vivo, por conexión telefónica, su testimonio desde Venado Tuerto, allá en Argentina, el amigo de Testigo de Otro Mundo, Juan Pérez. También hablamos de otros casos históricos de contactados que pues tienen grandes visos de definitivamente ser reales. Contactados con qué tipo de fenómeno, con qué entidades, eso es algo difícil de determinar, pero algo pasó en su vida y marcó un punto de inflexión. Por ejemplo, el caso de Donato Cervantes, lo hemos tratado aquí. También cuando eran misterios, al atardecer, inclusive muy al comienzo, tuvimos una comunicación telefónica con Claudio Pastén desde Chile. Y así como tenemos los testimonios, como hacemos investigación de campo, también se escucha, como digo, a los investigadores. Hemos tenido aquí investigadores de los misterios de todos los puntos de vista, incluso los más escépticos, que muchas veces son los que más nos enseñan. Hemos tenido invitados de España, de México, de Estados Unidos, no hace mucho, de Texas, por ejemplo, Orlando Rodríguez, que tiene allá su programa Misterios al Este de Texas, un saludo para él. Es de Argentina, como Gustavo Fernández, y también Ishtar de La Matrix del Misterio, que pronto espero volver a tenerla por aquí. Hemos tenido también a Freddy Alexis, por ejemplo, a Diego Zúñiga, chilenos. Bueno, Freddy sí reside en Chile, Diego actualmente en Bonn, en Alemania. De Brasil, por supuesto, los integrantes de la ASU, la Latin American, la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, el doctor Julio Acosta, por supuesto que sí, lo hemos tenido varias veces en el programa. Y así hemos tenido de tantos lugares alrededor del mundo, de nuestro amado Perú, por supuesto que también. Porque el misterio está presente en tantos lugares. Y por supuesto, también algo muy importante es cuando hablamos de otros temas que puede parecer que no están relacionados, pero vaya que lo están. Hemos conversado con gente de todas las profesiones y oficios. Han pasado por aquí psicólogos, médicos, educadores, historiadores, también un saludo para mi amiga Yuriko, que es historiadora, comunicadores, etcétera, etcétera. Mis colegas también hemos tenido algún programa con trabajadores sociales, porque todos tienen algo o muchísimo que decirnos y pueden decir, oye Fernando, ¿pero qué van a hablar de repente sobre fenómeno ovni o fenómeno paranormal? Bueno, en realidad hablan de algo incluso más interesante y que engloba todo lo demás, que es el propio enigma, el propio misterio de la vida, así, en amplio, ¿no? Así que pues, son no sé ya ni cuántos programas, ya perdí la cuenta, pero de lo que sí estoy seguro es que son 4 años de misterios al anochecer. Y esperemos que sean, si usted, querido Radio Escucha, lo permite, muchos, muchos más. Esta es una ventana que se abrió en un momento y que en definitiva no es otra cosa que el sueño cumplido de un niño, en este caso yo, hace quizá hasta más de 30 años en el pasado, que quería tener una ventana para hablar de estos temas que un día aparecieron en su vida, le cautivaron, los enigmas, los misterios, y que en esos momentos no tenía con quién hablarlos. Después ya uno va abriéndose un poquito, conversándolos más, y cuando esto sale al aire, yo no sé cuántas personas pueden estar escuchando los programas en las 3 emisoras o viéndolos en internet. Queridos amigos, entonces no me queda más que desearles que tengan todos una excelente noche, no se desbanden, no hagan maldades y siempre procuren ser luz en este mundo que a veces pierde el norte.
sean siempre una satisfacción, sean quien le saque una sonrisa a aquellos seres humanos con los que se topan en la vida, sea que los conozcan o no. Uno nunca sabe cuándo puede salvar una vida con tan solo una sonrisa. Dios los bendiga. Misterios al Anochecer ha culminado por hoy. Hasta el próximo sábado, si nos escuchan en Radio Estación Lamas. Hasta mañana, si están en Radio Arequipa Internacional. Hasta el otro domingo, si están en Imperial 2 de Lima Sur. Muy buenas noches. Descansen. Chao. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.